Yo soy Carlos, vivo aquí en Saltillo, Coahuila, y les voy a contar algo que le pasó a mi hermano mayor, Miguel, que es policía. Siempre hemos estado bien unidos desde morrillos y él siempre me platica todo, hasta las cosas más pesadas de su jale. Saltillo es una ciudad tranquila la mayor parte del tiempo, pero tiene sus momentos de bronca, ¿sabes? Y Miguel, como poli, ha visto de todo un poco en estas calles. Esta historia que les voy a contar no es nomás de un asalto que enfrentó, sino de lo que vino después. Es algo que, la neta, me da un escalofrío nomás de acordarme. Yo no soy mucho de creer en cosas de espíritus, pero lo que él vivió me hizo pensarlo 2 veces. Así que échense pa' acá, que les voy a contar cómo estuvo, tal cual me lo platicaba. Es medio raro, pero les juro que es verdad. Al menos desde su punto de vista. Todo empezó hace como 5 años, en una noche de viernes que parecía de lo más normal. Yo estaba en la casa viendo la tele, un partido de fut, cuando llegó Miguel de su turno, medio pálido, con una cara que nunca le había visto. Se sentó en el sillón, agarró una chela del refri y se quedó callado un buen rato. Luego empezó a hablar, con la voz medio temblorosa, que había reaccionado a un asalto esa noche. Fue en una tiendita de conveniencia cerca del centro de Saltillo, un lugar que conocemos bien. Un vato armado entró, amenazando a todos, y Miguel, que andaba en patrulla, tuvo que actuar rápido. Me dijo que no tuvo de otra, que disparó para defenderse y defender a los demás. El ladrón no la libró, cayó ahí mismo en el suelo de la tienda. Miguel me platicó que sintió el corazón a 1000, pero en ese momento pensó que era nomás el impacto. Pero eso fue nomás el inicio de algo mucho más extraño. En los días que siguieron, Miguel parecía estar bien, al menos enfrente de nosotros. Regresó al jale, siguió haciendo sus rondas, pero yo me daba cuenta de que algo no andaba bien. Empezó a contarme que sentía cosas raras, como un peso en la espalda, ¿me entiendes? Como si alguien lo estuviera viendo todo el tiempo. Al principio, pensó que era puro estrés, culpa por haber quitado una vida, aunque fuera en servicio. Pero luego las cosas se pusieron más intensas y empezó a soltármelo todo. Me decía que, a veces, escuchaba un murmullo bajito, como una voz lejana, pero no entendía qué decía. Eso pasaba más en las noches, cuando estaba solo en la patrulla. Yo lo escuchaba y no sabía ni qué decir. ¿Sería nomás su cabeza jugándole una mala pasada? Una vez, me platicó de un día que iba de regreso a casa después del turno. Era tarde, como a las 2 de la mañana, y las calles de Saltillo estaban desiertas, nomás se oían los grillos. Me dijo que sintió un frío en la nuca, como si alguien le hubiera puesto la mano ahí. Miró por el retrovisor del carro y, por un segundo, pensó que vio una sombra en el asiento de atrás. No era nada claro, nomás un bulto, pero se le paró el corazón. Detuvo el carro en ese momento, prendió la luz de adentro, pero no había nadie. Después de eso, empezó a evitar mirarse en los espejos por un tiempo. Me decía que sentía que, si miraba, iba a ver algo que no quería. Yo escuchaba eso y pensaba que a lo mejor era trauma, pero él juraba que era real. Lo decía con tanta seguridad que hasta a mí me daba miedo. No pasó mucho tiempo para que empezara a tener pesadillas casi todas las noches. Me platicaba que soñaba con el mismo vato, el ladrón que enfrentó en el asalto. No era como que el vato hablara o hiciera algo, nomás estaba ahí, parado, mirándolo. Miguel decía que se despertaba sudando, con el corazón a todo lo que da, como si hubiera corrido un maratón. Intentaba no pensar en eso durante el día, pero era difícil. A veces, en medio de una plática nuestra, se quedaba viendo pa' ningún lado. Le preguntaba qué pasaba, y nomás decía que creía haber oído algo. Yo veía que eso le estaba pegando duro en la cabeza. Me empecé a preocupar de a de veras por cómo estaba. A lo mejor necesitaba ayuda, como un psicólogo o algo así.
El tiempo fue pasando y las cosas no mejoraban. Al contrario, empezó a darse cuenta de que eso pasaba más en ciertos lugares. Por ejemplo, cerca de esa tiendita donde fue el asalto, sentía un apretón en el pecho. Una vez, tuvo que pasar por ahí en una patrulla y me dijo que casi no podía respirar. Decía que era como si el aire se pusiera pesado, difícil de jalar para los pulmones. Evitaba a toda costa pasar por esa calle, aunque tuviera que darse una vuelta grandota. Y no era nomás ahí, en su casa también había momentos raros. Me platicaba que, a veces, las luces parpadeaban de la nada, o escuchaba pasos en el pasillo. Yo nunca vi nada de eso, pero él juraba que no era su imaginación. ¿Sería de verdad algo sobrenatural? ¿O nomás su mente jugándole? Miguel no es de iglesia, nunca ha sido de rezar ni de creer en esas cosas. Pero llegó un punto en que estaba tan desesperado que buscó ayuda. Fue a platicar con un padre aquí en Saltillo, un señor que la mamá de un cuate suyo conocía. El padre escuchó la historia y le dijo que podía ser un espíritu inquieto, que no había encontrado paz. Le sugirió que Miguel hiciera unas oraciones y pusiera una Biblia debajo de la almohada. Miguel lo vio medio raro, pero lo hizo de todos modos, porque ya no tenía opciones. Me platicaba que no sabía si creía en eso, pero quería intentar lo que fuera. Después de eso, me dijo que las cosas se calmaron un poco, pero no pararon. Todavía sentía esa presencia de vez en cuando, no más que menos intensa. Yo me quedaba pensando si eso era nomás sugestión, o si de verdad había algo. ¿Quién sabe, verdad? Los meses se volvieron años, y Miguel fue cambiando poco a poco por culpa de eso. Se empezó a poner más callado, más encerrado en sí mismo, no como el cuate bromista que era antes. En el jale pidió salirse de la calle, ya no quería hacer patrullas. Logró agarrar un puesto en el administrativo de la policía, nomás moviendo papeles ahora. Me decía que era mejor así, que no aguantaba más la tensión de estar en la línea de fuego. Yo lo entendía, pero veía que extrañaba la acción, aunque el miedo era más grande. Me platicaba que, incluso en la oficina, a veces sentía un escalofrío de la nada. Pero era raro, no como antes, cuando parecía que alguien estaba atrás de él. Poco a poco, fue intentando vivir normal otra vez. Yo veía que se estaba esforzando, y eso me daba un alivio. Pero en el fondo, sabía que nunca iba a olvidar esto. Hace como 3 años, las cosas cambiaron de a de veras, según él. Me dijo que, de repente, dejó de sentir esa presencia rara. Las pesadillas también desaparecieron, y ya no escucha voces ni ve sombras. No sabe explicar por qué pasó eso, nomás dice que es como si algo se hubiera ido. Le pregunté si pensaba que el espíritu había encontrado paz o algo así. Nomás se encogió de hombros y dijo que no tenía idea, que nomás quería dejar eso atrás. Ahora está más relajado, platica más, se ríe como antes, pero me doy cuenta de que, a veces, se queda viendo pa' la nada por un segundo, como si se acordara. ¿Será nomás recuerdo o algo todavía está ahí? No sé, y creo que él tampoco. Hasta la fecha, no le gusta pasar por esa calle de la tiendita, ni siquiera en carro. Siempre que estamos juntos y hay que ir para algún lado, se da una vuelta más larga. Yo no digo nada, lo dejo que haga como quiera, porque sé cuánto le pegó esto. Ya no vuelve a sacar el tema por su cuenta, nomás habla si le pregunto. Y aún así, es rápido, como si quisiera cambiar de tema luego. Yo lo respeto, porque imagino lo difícil que ha de ser cargar con eso. Saltillo sigue igual, con sus días calurosos y noches frescas, pero para él esta ciudad tiene una marca. Lo veo en su mirada, aunque no lo diga. A veces me pongo a pensar si de verdad está libre de esto, o si nomás aprendió a ignorarlo. ¿Quién sabe, no? Yo nunca he visto nada raro, nunca he sentido nada sobrenatural. Pero escuchar a Miguel platicar esto con tanto detalle me dejaba con un nudo en el estómago. Vivo cerca de él,
Voy a su casa casi cada fin de semana para echarnos una chela. Y la neta, nunca me ha pasado nada extraño ahí. Pero hay veces que me pongo medio paranoico, como viendo para los rincones de la casa. ¿Y si hay algo ahí que no veo? Me río de mí mismo por pensar eso, pero en el fondo queda un «¿y sí?» Miguel parece estar bien ahora, así que trato de no pensarlo mucho. Pero esta historia se me quedó grabada en la cabeza. Quién sabe si un día me pasa algo parecido a mí también. Por lo mientras, la vida sigue. ¿Sabes? Miguel está en el administrativo, se casó hace poco, está tratando de formar una familia. Me da gusto por él, porque sé que no fue fácil llegar hasta aquí. Ya no habla de esto, pero sé que carga con ese recuerdo. Yo tampoco toco el tema, para no revolver algo que quiere olvidar. Pero a veces, cuando estamos juntos, noto unos silencios largos. ¿Será que todavía piensa en eso o es nomás cosa mía? Nunca vamos a saber qué pasó de verdad. Tal vez fue nomás su mente, o tal vez algo de verdad estaba ahí. Lo importante es que está viviendo otra vez, y yo le echo porras para que siga así. Todo esto me hace pensar en cuánto no entendemos del mundo, ¿sabes? Aquí en Saltillo la vida es sencilla, pero hay cosas que se nos escapan. Yo no soy de creer en espíritus ni en esas cosas, como ya les dije. Pero lo que vivió Miguel me hizo cuestionarme un poco. ¿Y si hay algo por ahí que no vemos? ¿Será que este tipo de cosas le pasa a más gente? No sé, y tal vez nunca lo sepa. Nomás sé que escucharle contar esto me marcó de una manera rara. Me pongo a imaginar cómo ha de haber sido sentir eso en carne propia. Y, en el fondo, me siento aliviado de no haberlo vivido yo mismo. Tal vez pienses que es nomás una historia, que Miguel exageró. Yo también lo pensé al principio, la neta, pero no después de verlo como estaba. Él no es de inventar, siempre ha sido bien derecho, un vato práctico. Entonces, cuando platicaba con tanta seguridad, yo le creía, o al menos lo intentaba. Hoy está bien, y eso es lo que me importa. Pero esta historia no se me quita de la cabeza. Es como si siempre estuviera ahí, en un rincón. Quién sabe si un día algo parecido le pasa a otra persona de la familia, o si Miguel lo vuelve a sentir en el futuro. No tenemos cómo saber, ¿verdad? Nomás el tiempo lo dirá. Por lo pronto, seguimos viviendo, echándonos un café en el porche, platicando de food. Saltillo sigue con sus calles llenas de recuerdos, buenos y malos. Miguel parece haber dejado eso atrás, o al menos lo intenta. Yo le deseo que nunca más pase por algo así. Y, órale, si un día me pasa algo raro a mí, les juro que se los cuento. Pero espero que esto se quede nomás como una historia del pasado. Algo que recordamos, pero no volvemos a vivir. ¿Será posible? ¿O hay cosas que nunca se van de verdad? No sé, y creo que nadie lo sabe. Al final, esta es la historia de mi hermano, o al menos lo que él me platicó. No tengo cómo probar nada, nomás sé lo que vi y escuché de él. Si me creen o no, está bien, yo tampoco sé qué pensar. Nomás quería desahogarme, porque a veces platicarlo alivia un poco. Aquí en Saltillo, la vida sigue, con sus misterios y todo. Y nosotros seguimos adelante, un día a la vez, sin saber qué viene después. Si hay algo por ahí, espero que nos deje en paz. O que al menos no se me aparezca a mí. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Has vivido algo así o conoces a alguien que lo haya pasado? Te escribo porque sigo tu canal de relatos de terror desde hace un buen rato y decidí compartir algo que me pasó hace muchos años. Es una historia bien pesada, pero real, y creo que podría interesar a tus oyentes. Todo pasó hace más de una década aquí en Saltillo, Coahuila, donde vivía en esa época. Era una noche de viernes, como a las 11 de la noche, y regresaba de una carne asada en casa de un amigo. Solo había tomado una cerveza. Nada que me pusiera mal, pero estaba cansado, con ganas de llegar a mi casa.
Aquí en Saltillo, las calles se quedaban bien solas a esa hora, sobre todo en las zonas más alejadas del centro. Iba manejando por el Boulevard Venustiano Carranza, una avenida principal, con la radio bajita. No se veía ni un alma, o eso pensé. De repente, escuché un golpe seco, un impacto fuerte en el carro. Mi corazón se aceleró y frené de golpe. Miré por el retrovisor y vi una figura tirada en el asfalto, sin moverse. Bajé del carro temblando, con las manos sudando, sin saber qué hacer. Cuando me acerqué, vi que era un hombre, un tipo en situación de calle que ya había visto varias veces por Saltillo. Estaba acostado de lado, con la ropa toda rota y sucia, y no se movía. Traté de hablarle, lo sacudí un poco, pero nada. La desesperación me agarró, y llamé a emergencias en ese momento, pidiendo ayuda. Mientras esperaba, me quedé ahí a su lado, viéndolo, sin saber si rezar o llorar. La ambulancia llegó como 20 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Confirmaron que ya no tenía pulso, que probablemente murió al instante. No podía creer que esto me estuviera pasando. La policía llegó, me hizo las preguntas de rutina y les expliqué que no lo vi cruzar, que todo fue muy rápido. Al final, no me culparon, dijeron que era un accidente, pero eso no alivió nada dentro de mí. Regresé a mi casa esa noche con la cabeza a mil. No pude dormir, solo seguía viendo la escena en mi mente, el sonido del impacto retumbando en mis oídos. En los días siguientes, traté de seguir con mi vida, pero no era lo mismo. Me sentía culpable, aunque sabía que no lo hice a propósito. Empecé a evitar pasar por ese bulevar. Daba vueltas enormes solo para no tener que enfrentar el lugar. Pero lo peor no fue eso, no. Una semana después del accidente, empecé a sentir que algo estaba realmente mal. Estaba en la cocina, lavando trastes, cuando miré de reojo al patio por la ventana. Ahí, cerca de la barda, había una figura parada, de espaldas a mí. Era él, el mismo hombre, con la misma ropa rota, pero ahora estaba en mi casa. Me quedé congelado, sin saber qué hacer ni qué pensar. Cerré la llave del agua y me quedé viendo, pero no tuve el valor de salir. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Después de unos minutos, la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Traté de convencerme de que era cosa de mi cabeza, que lo imaginaba por la culpa. Pero no fue solo esa vez. Días después, lo volví a ver, ahora en una esquina de la sala, mientras veía tele. Solo se quedaba parado, con la cabeza baja, sin mirarme directo. Parpadeaba fuerte, pensando que desaparecería, pero se quedaba ahí unos segundos antes de irse. Empecé a tener miedo de estar solo en casa. Cada ruido, cada sombra, pensaba que era él regresando. No era solo en mi casa donde pasaba esto, ¿sabes? También lo veía en la calle, a veces al otro lado de la banqueta, o parado cerca de un árbol mientras manejaba por Saltillo. Nunca decía nada, nunca se acercaba, solo se quedaba ahí, viéndome. Era como si quisiera que supiera que estaba ahí. Trataba de ignorarlo, pero era imposible. Empecé a tener pesadillas casi todas las noches, siempre el mismo sueño. En él, iba manejando por el bulevar. Lo veía cruzar la calle y trataba de esquivarlo, pero nunca alcanzaba. Despertaba sudando, con el corazón en la boca, sintiendo ese peso en el pecho. No le conté a nadie al principio, pensaba que me dirían loco. Esto duró años y cada vez que lo veía parecía más real, más sofocante. Después de meses, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Estaba hecho un desastre, apenas dormía, apenas comía, vivía asustado. Decidí buscar ayuda y empecé a ir a terapia con un psicólogo aquí en Saltillo. Le conté todo, aunque me daba pena, pensando que no me iba a creer, pero me escuchó con atención y dijo que esto podía ser trauma.
que mi mente estaba tratando de lidiar con la culpa de una manera extraña. Me ayudó a trabajar en eso, pero las visiones no paraban. Había días que sentía que estaba mejorando, pero luego lo volvía a ver, en el espejo del baño o en la puerta del cuarto. Era como si no quisiera dejarme en paz. Fueron años así, un tormento que parecía no tener fin. Necesitaba algo más, algo que no sabía explicar. Un día, como 5 años después del accidente, platicando con una amiga mexicana que cree en cosas de energía y espiritualidad, me sugirió algo que nunca se me había ocurrido. Me dijo que, si creía que era él apareciéndose, tal vez necesitaba hablarle, pedirle perdón de corazón. Al principio me pareció medio loco, pero estaba tan desesperado que decidí intentarlo. Fui a un lugar tranquilo de la casa. Encendí una vela blanca que ella me dio y le hablé como si estuviera ahí. Le pedí disculpas por lo que pasó. Le dije que nunca quise hacerle daño, que lo sentía mucho por todo. Lloré mientras hablaba, sintiendo cada palabra salir de dentro de mí. Luego, le pedí que siguiera en paz, que le iba a mandar luz, como mi amiga me había enseñado. No sé si fue mi imaginación, pero sentí algo diferente después de eso. Solo quería que esos años de miedo terminaran. No sé explicar qué sentí en ese momento, pero fue como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. No vi nada más ese día, ni al día siguiente. Pasé toda una semana esperando que apareciera, pero no pasó. Por primera vez en años, dormí una noche completa sin pesadillas. Seguí en terapia, porque sabía que aún tenía mucho que trabajar en mi cabeza. Pero las visiones pararon de verdad, y eso me dio un alivio que ni sé describir. Mi amiga dijo que, a veces, estas cosas son sobre cerrar un ciclo, sobre reconocer lo que pasó. No sé si creo en eso de la energía, pero sé que algo cambió después de pedir perdón. Después de tanto tiempo sufriendo, por fin sentí que podía seguir adelante. Hoy, viendo para atrás, veo lo difícil que fue, pero estoy aliviado de que terminó. No todo regresó a la normalidad de inmediato, claro. Por mucho tiempo, todavía me costaba pasar por ese bulevar en Saltillo, pensaba en él con frecuencia. Pero, con los años, ese miedo constante, esa sensación de ser observado todo el tiempo, fue desapareciendo. La terapia me ayudó a entender que la culpa no iba a irse por completo, pero que podía aprender a vivir con ella. Empecé a hacer cosas pequeñas para ayudar, como donar ropa y comida a personas en situación de calle en la ciudad. Era poco, pero me hacía sentir que estaba tratando de reparar algo. No sé si realmente estaba ahí, o si era solo mi mente atormentándome. Pero lo que importa es que, después de tantos años, conseguí paz. Hoy, ya no lo veo. Por fin parece que me dejó seguir adelante. Espero que tu audiencia sienta esto en la narración. Sigo pensando en lo que pasó esa noche. A veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente. ¿Y si hubiera estado más atento, lo habría visto a tiempo? ¿Tendría familia? ¿Alguien que lo extrañara? Estas preguntas se quedaron en mi cabeza por años, pero no tengo respuestas. Lo que sé es que aprendí a valorar más la vida después de eso. Empecé a poner más atención a las personas a mi alrededor, a manejar con más cuidado. No quería volver a pasar por algo así. La experiencia me marcó de una manera que no se puede borrar. Pero mire, al menos ya no lo veo en cada esquina a donde miro. Eso ya es un alivio que tardó mucho en llegar. Si puedes narrar esto en tu canal, creo que puede tocar a mucha gente. En la terapia, que hice por varios años, mi psicólogo dijo que lo que viví pudo ser una forma de duelo, de procesar algo que no pude aceptar. No descartaba que la culpa hubiera creado esas imágenes en mi mente, pero tampoco juzgaba lo que sentía. Yo mismo no sé en qué creer. A veces pienso que era solo mi cabeza, pero hubo momentos en que parecía demasiado real. Lo importante es que paró y pude seguir con mi vida poco a poco. Por un tiempo,
Evitaba hablar mucho de esto con otras personas, porque sabía que no todos entenderían. Pero compartirlo en terapia me ayudó a no cargar todo solo. Hoy, puedo hablar de esto sin sentir ese nudo en el pecho. Fueron años difíciles, pero ya pasó. Espero que tu narración transmita este camino. No sé si quienes escuchen en tu canal me creerán o no. Y está bien. Solo quería sacar esto, ¿sabes? Es como si hablar de esto, incluso después de tanto tiempo, todavía quitara un poco del peso que sentí por años. Si tu audiencia ha pasado por algo que no pueden explicar, tal vez entiendan lo que digo. No estoy aquí para convencer a nadie, solo para contar lo que viví. El accidente, las visiones, el miedo, todo eso fue parte de mi vida por mucho tiempo. Pero pedir perdón, de corazón, cambió algo. Sea lo que sea, me dio paz después de años de tormento. Y eso, para mí, valió mucho. No sé lo que viene por delante, pero hoy estoy bien. Si puedes narrar con este sentimiento, te lo agradezco. Tampoco sé si él, donde sea que esté, realmente me escuchó. Tal vez fue solo una manera de perdonarme a mí mismo, de cerrar esa página después de tanto tiempo. Por años, todavía sentía un escalofrío cuando pasaba por lugares muy silenciosos de noche en Saltillo. No era miedo, era más un recuerdo, ¿sabes? Algo que no podía olvidar por completo. Seguía haciendo pequeñas oraciones, mandando buenos pensamientos para él, porque sentía que eso también me ayudaba. Mi amiga decía que la energía buena atrae energía buena, y quise creer en eso. Ya no lo veo desde hace mucho tiempo, y siento que, de alguna forma, hice las paces. O al menos llegué ahí después de mucha lucha. Creo que tu voz puede transmitir esta emoción a tus oyentes. Estoy aprendiendo a vivir con esta historia como parte de lo que soy. No se puede cambiar el pasado, pero sí se puede tratar de hacer algo bueno con lo que aprendí. Hice terapia por muchos años, porque sabía que procesar esto iba a tomar tiempo. Ya no tengo ese terror de mirar de reojo y ver algo que no debería estar ahí. Mi casa volvió a ser un lugar seguro desde hace mucho, y mis sueños, en su mayoría, son normales. Todavía despertaba a medianoche por un tiempo, pero ya no era por él. Era solo la vida, las preocupaciones del día a día. Hoy, estoy en el camino correcto, y eso quedó atrás. Esta experiencia me enseñó mucho, sobre todo a perdonarme a mí mismo. Espero que, donde sea que esté, él también haya encontrado paz. Si puedes narrar esto, me da gusto. Tal vez tu audiencia piense que todo esto es locura, o tal vez entienda lo que es cargar algo tan pesado por años. No tengo todas las respuestas, y ni sé si algún día las tendré. Lo que sé es que viví algo que me marcó profundamente, pero que, con el tiempo, transformé eso en algo menos doloroso. Ya no lo veo desde hace años, y eso me dio esperanza de que las cosas pueden mejorar. Seguí rezando por un tiempo, ayudando como podía, y la terapia fue esencial. Un paso a la vez, es lo que me decía a mí mismo. Si yo pude llegar hasta aquí después de tanto sufrimiento, cualquiera puede. Quién sabe si algún día esta historia sea solo un recuerdo lejano. Por ahora, vivo el hoy, y eso está bien. Gracias por considerar mi relato para tu canal. Y así, sigo adelante. No digo que en esa época todo estaba resuelto, porque no lo estaba. Por años, había días en que pensaba en esto y sentía un nudo en el pecho. Pero ya no es como antes, cuando vivía con miedo de lo que vería en la próxima esquina. Pedir perdón, mandar luz, trabajar en terapia, todo eso me ayudó a encontrar un equilibrio después de mucho tiempo. No sé si él realmente estaba ahí o si era solo mi mente, pero lo que importa es que paró. Estoy agradecido por eso, de verdad. Si narras esta historia en tu canal, gracias por escuchar y compartir. No es algo que le cuento a cualquiera, pero necesitaba desahogarme. Quién sabe si esto ayude a alguien más que esté pasando por algo parecido.
Al final, lo que aprendí es que hay que enfrentar lo que pesa, sea como sea. Hola, ¿qué tal? Te cuento esta historia porque me pasó algo bien extraño y espantoso hace unos años, y hasta la fecha no sé qué pensar. En ese entonces, vivía en una casa sencilla en Saltillo, Coahuila, en un barrio tranquilo cerca de la periferia, con un patio pequeño y medio seco por el clima. Siempre me han gustado los gatos, así que un día, al ver a un gatito flaco y solo en la calle cerca de mi casa, decidí adoptarlo. Era gris, medio huraño, pero parecía necesitar ayuda, ¿sabes? Pensé que sería fácil, que le iba a gustar tener un hogar. Pero desde el primer día, el gato no quería entrar a la casa por nada. Lo cargué, lo metí adentro, pero no paraba de maullar, arañando la puerta. Creí que era cuestión de tiempo, que se iba a acostumbrar, así que insistí, cerré puertas y ventanas, y lo dejé ahí, aunque fuera en contra de su voluntad. Al principio, se quedaba quieto en un rincón de la sala, mirándome con unos ojos que daban cierta inquietud. Le puse comida, agua, le arreglé un lugar con una cobija, pero ni se acercaba. Cada vez que abría la puerta para ir al patio, intentaba correr hacia afuera y tenía que atraparlo rápido. Empecé a molestarme, la verdad, porque quería ayudarlo, pero parecía que me odiaba. Por las noches, sus maullidos eran constantes, un sonido medio triste, medio nervioso, que no me dejaba dormir. Trabajaba todo el día en un taller aquí en Saltillo, así que llegaba cansado, nomás buscando paz. Pero no había modo. Parecía que el gato me suplicaba salir. Traté de ignorarlo, pensando que era pura rebeldía de gato callejero. Pero eso duró días, y empecé a sentir un peso, como si estuviera haciendo algo mal. Aún así, no cedía. Creía que era por su bien. Después de una semana, empecé a darme cuenta de que no era solo su comportamiento lo que estaba raro. Una noche, estaba en la cocina agarrando un vaso de agua, cuando escuché unos sonidos extraños viniendo del patio. Era como un maullido bajo, pero no de un solo gato. Parecían muchos, con un tono casi gutural. Fui a la ventana y levanté la cortina para ver qué era. Afuera, en la penumbra, vi unos ojos brillando, varios pares, parados cerca de la barda. Conté unos 5 o 6 gatos, todos mirando hacia mi casa con una mirada fija, casi hipnótica. Mi corazón se aceleró porque eso no era normal en el barrio. No se movían, solo se quedaban ahí, como si estuvieran vigilando o esperando algo. Cerré la cortina rápido, con un escalofrío. Pensé que tal vez era coincidencia, pero en el fondo sentí un miedo que no sabía explicar. Esa misma noche, el gato dentro de la casa empezó a ponerse más inquieto que nunca. Corría de un lado a otro, arañando las paredes, maullando de una forma que parecía un grito desesperado. Intentaba calmarlo, pero no me dejaba acercar. Los maullidos de afuera continuaban y parecía que los gatos del patio respondían a los suyos en un coro que ponía la piel chinita. Me quedé sentado en el sillón, con la luz encendida, sin valor para abrir la puerta o la ventana. No sé por qué, pero sentía que, si abría, algo muy malo iba a pasar. El ruido duró horas, hasta la madrugada, cuando por fin paró. Miré por el vidrio y ya no había ningún gato en el patio. Mi gato, el gris, estaba acostado en un rincón, jadeando, pero callado. Pensé que había sido solo una noche loca, pero estaba equivocado. Al día siguiente regresé del trabajo y vi que el patio estaba todo arañado, como si hubieran intentado cavar o rasgar el suelo cerca de la puerta. No había explicación, porque los gatos no podían entrar. La barda era alta. Pero las marcas estaban ahí, y eso me puso nervioso. Empecé a notar que, todas las noches, los mismos gatos regresaban al patio, siempre a la misma hora, maullando de una forma que parecía coordinada y siniestra. Mi gato reaccionaba al instante, como si se estuvieran comunicando.
Yo miraba por la rendija de la cortina, sin entender qué estaba pasando. No intentaban saltar la barda, solo se quedaban ahí con esos ojos brillando en la oscuridad, algunos gruñendo bajo. Era como si quisieran entrar, o como si quisieran que soltara algo. Empecé a sentir un miedo que nunca había sentido. ¿Estaba volviéndome paranoico? ¿O de verdad había algo malo? Después de unos días de eso, escuché historias de vecinos sobre gatos apareciendo de la nada en el barrio. Un señor que vive en la calle de atrás dijo que vio un grupo de gatos rondando las casas por la noche y que gruñían si alguien se acercaba. Se rió, dijo que parecía cosa de brujas, pero a mí no me dio risa. Mi gato seguía desesperado por salir y empecé a conectar los puntos, aunque pareciera locura. ¿Sería que esos gatos estaban aquí por él? ¿Estarían tratando de rescatarlo de mí? Yo no creía en esas cosas, pero el miedo me estaba dominando. Ya no dormía bien. Me quedaba despierto escuchando los maullidos e imaginando qué iba a pasar. El cansancio me estaba poniendo irritable, pero también asustado. Empecé a pensar que tal vez era mejor hacerle caso al instinto del gato. ¿Y si de verdad no quería estar aquí? Una noche, decidí salir a comprar algo a la tiendita de la esquina, porque no tenía nada para cenar en casa. Era tarde, como las 10 de la noche, y el barrio estaba silencioso. Agarré la llave, cerré la puerta y dejé a mi gato adentro, todavía maullando. Apenas di unos pasos en la calle, escuché un ruido detrás de mí, como un revoloteo rápido. Antes de que pudiera voltear, sentí algo brincar sobre mí, arañando mi brazo. Eran gatos, varios de ellos saliendo de las sombras de la calle, con ojos brillando como brasas. Grité, tratando de defenderme, pero otros saltaron a mis piernas, arañando con fuerza. Logré correr de vuelta a la casa, con el corazón en la boca, sintiendo la sangre correr. Cerré la puerta temblando, mirando los arañazos profundos en mi brazo. Se quedaron afuera, maullando fuerte, como si quisieran que entendiera algo. Después de esa noche, el miedo se convirtió en puro pavor. Los arañazos dolían un montón, y no podía dejar de pensar en el ataque. Parecía que esos gatos me estaban advirtiendo, como si dijeran, suéltalo o será peor. Mi gato dentro de la casa parecía sentirlo también, porque se ponía más desesperado cada día. Limpiaba las heridas con alcohol, sintiendo el ardor, pero lo que más dolía era el miedo. ¿Y si volvían? ¿Y si hacían algo peor? Empecé a cerrar todo aún más, pero no me sentía seguro. Los maullidos de afuera seguían, y ahora sonaban más agresivos, más cercanos. Sabía que no iba a aguantar mucho tiempo así. Algo tenía que cambiar, o me iba a volver loco de verdad. Después de otra noche sin dormir, escuchando a los gatos afuera, no aguanté más. Estaba agotado, con ojeras, y mi gato estaba en un estado que daba lástima verlo. Decidí que iba a soltarlo, aunque me doliera el corazón. Abrí la puerta del patio, lo llamé despacito, y salió corriendo sin ni siquiera voltear atrás. Me quedé en la puerta, viéndolo desaparecer en la calle, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pero lo más extraño fue que, esa noche, ningún gato apareció en el patio, ni maullidos, ni ojos brillando, nada. Fue como si, al soltarlo, hubiera hecho lo que querían. Mi patio se quedó silencioso por primera vez en semanas. Sentí que tal vez había entendido el mensaje, aunque no supiera explicarlo. ¿Era eso lo que querían desde el principio? Después de soltar al gato, las cosas volvieron a la normalidad, al menos en la superficie. Ya no vi a ese grupo de gatos rondando mi casa, y los vecinos dejaron de comentar sobre animales extraños por la noche. Pero confieso que me quedó un peso en la conciencia. ¿Forcé algo que no debía? ¿Ese gato tenía una razón para no querer quedarse conmigo? Me quedé pensando en eso por días, sintiendo una culpa rara. Solo quería ayudar, pero tal vez hice más mal que bien.
Todavía me gustan los gatos, pero ahora lo pienso 2 veces antes de intentar salvar a uno. A veces veo un gato gris pasar por la calle, pero no sé si es él. Solo sé que ya no escucho esos maullidos siniestros por la noche, y mis brazos todavía tienen las cicatrices de ese ataque. Hasta hoy, no sé qué pasó realmente. ¿Esos gatos eran solo una banda que andaba por ahí? ¿O había algo más en todo esto? No soy de creer en cosas sobrenaturales, pero la forma en que aparecían, atacaban y desaparecían no parecía normal. Y esa mirada de ellos, compa, parecía que me juzgaban. Me pregunto si el gato que recogí tenía algún tipo de familia o protectores por ahí. Suena a locura, lo sé, pero es lo que se me cruza por la cabeza. No le he contado esto a mucha gente, porque sé que se van a reír o pensar que exagero. Pero lo viví, y fue lo bastante aterrador para marcarme. Tal vez algún día entienda qué fue eso. Por ahora, trato de no pensarle mucho. Una cosa que aprendí con esto es que no siempre sabemos qué es lo mejor para los demás, sean personas o animales. Tal vez ese gato solo quería ser libre y yo lo estaba estorbando. Todavía vivo en Saltillo, en la misma casa, pero ahora dejo el patio más abierto por si acaso. No quiero arriesgarme a tener otro encuentro de esos.